Buenas, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Cristo TV 21.5. Bienvenidos a su programa. Bienvenidos Espíritu Santo. Todos son bienvenidos, también a todos los que se están conectando a través de Facebook y de YouTube. Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, pues estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha dado el privilegio de estar nuevamente con ustedes otro día más, otro lunes más bendecido. Bueno, pues antes de entrar a la enseñanza vamos a hacer una oración para que sea Dios quien se glorifique en esta enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que sea Él que esté hablando y que me dé de nuevo para poder hablarle a todos los que nos están viendo en estos momentos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres el único Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Dame de nuevo para poder hablar tu palabra, Padre Santo, que seas tú hablando a tu pueblo, Padre Santo, que caiga en tierra fértil. Prepara sus corazones, Padre Santo. Prepara los corazones, sus oídos espirituales y puedan ellos entender, Señor, tu palabra, Señor, la que tú quieres hablar a tu pueblo, Padre. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre dominando las concupiscencias carnales. ¿Y qué son concupiscencias? Concupiscencias quiere decir los malos deseos, dominando los malos deseos carnales. Y para eso nos vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 6, y dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, cuando él murió en la cruz del Calvario. Bueno, él dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, para que nuestro cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí vemos claramente que tenemos nosotros que crucificarnos juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido para que ya no sirvamos más al pecado. Así podemos, sabiendo nosotros que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue crucificado, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos perdón de pecados y podemos dominar esos malos deseos que a veces vienen a nuestras vidas, porque es lo que dice, dominando las concupiscencias carnales. Y en Romanos capítulo 8, verso 13, dice: porque si vives conforme a la carne, moriráis. O sea, aquí cuando dice moriráis es morir físicamente y espiritualmente. Dice: porque si vives conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de vivir en el Espíritu para poder morir en las obras de la carne. Y en Romanos 8.1 dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu para poder tener dominio sobre las concupiscencias carnales. ¿Y cómo podemos vivir en el Espíritu? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros nos congregamos, alabamos a Dios, leemos la palabra. Ahí es cuando nosotros vivimos en el Espíritu, dice la palabra. En Romanos 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros que ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vino a morar el Espíritu Santo en nosotros, y Él está haciendo una obra, la obra de regeneración. Está regenerando nuestra mente para que nosotros ya no sirvamos más al pecado. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, ¿qué pasa a los que son de la carne? Dice que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que tenemos que andar en el Espíritu para poder tener dominio sobre las concupiscencias carnales. Dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando nos ocupamos en la carne es muerte eterna, muerte espiritual también. Dice, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Dice que es vida y paz. Por eso debemos de ocuparnos del Espíritu, debemos de vivir todo el tiempo en el Espíritu, andar en el Espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si seguimos viviendo según la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Por eso tenemos que tomar dominio sobre las concupiscencias carnales, y ya sabemos que las concupiscencias son los malos deseos, los deseos engañosos. En Romanos 13, verso 14, dice la palabra, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo nos proveemos? ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios. La armadura de Dios es cuando empezamos a leer la palabra, empezamos a poner en práctica también la palabra. Tenemos que ponerla por obra, hermanos, hermanas que nos están viendo en estos momentos. No nada más es leer la palabra, es también ponerla por obra, ponerla en práctica, oír la palabra, leerla, orar, ayunar, alabar a Dios, adorar a Dios, todo, congregarse, todo eso, leer la palabra también, meditarla, todo eso hace que nosotros nos vistamos de Jesucristo. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entre manos estamos nosotros empapando con la palabra de Dios, menos deseos vamos a tener en la carne, menos vamos a agradarle a la carne. En otras palabras, ya no vamos a tener ganas de agradarle al pecado, de seguir en el pecado, de agradarle a la carne, sino vamos a andar más conforme al Espíritu, vamos a andar más en el Espíritu que en las obras de la carne. Lo que antes nos gustaba cuando no conocíamos de Jesús, ya no nos va a agradar. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros vestidos del Señor Jesucristo, y ya no tan fácilmente vamos a estar proveyendo para los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, verso 16, dice bien claro aquí la palabra, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? Cuando andamos en el fruto del Espíritu, que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice bien claro, Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros que ya hemos recibido a Cristo y que ya somos de Cristo, ya hemos crucificado esos deseos y pasiones que antes nos atraían, que era el pecado, los deseos de la carne. Sí podemos dominar la concupiscencia carnal. ¿Por qué? Porque dice que uno de los frutos del Espíritu es templanza, que quiere decir dominio propio. Podemos dominar el pecado, podemos nosotros vencer la tentación, vencer el pecado. Digo pues, dice la palabra, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El Espíritu y la carne se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, dice la palabra. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y nosotros ya no somos guiados bajo la carne, sino que somos guiados por el Espíritu.
Por eso es que ya no estamos nosotros bajo la ley. Dice, y manifiestas son, aquí habla sobre las obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí habla, enumera cuáles son las obras de la carne y las vamos a decir aquí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vamos a ir una por una: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías también, envidias, homicidios, borracheras también. La borrachera, el homicidio, matar a otras personas, envidia, tenerle envidia a tu prójimo, herejías, falsas enseñanzas, enemistades, pleitos, celos, hechicerías, iras, contiendas. Todo eso son obras de la carne, y dice la palabra bien claro que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, dice. Y aquí ya después se enumera el fruto del Espíritu, que es como nosotros debemos de andar ahora que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ya podemos dominar las concupiscencias carnales, que esas eran las que yo mencioné ahorita. Las obras de la carne, que eran envidias, borracheras, homicidios, herejías, disensiones, contiendas, iras, celos, pleitos, enemistades, hechicerías, idolatría, lascivia, inmundicia, fornicación, adulterio. Todas esas obras de la carne podemos nosotros dominarlas. Antes nos tenían dominados, pero ahora podemos dominarlas, esas concupiscencias carnales, gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora que mora en nosotros, Él está haciendo una nueva obra en nosotros. Fíjense en lo que dice aquí, más el fruto del Espíritu, lo voy a volver a repetir, dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor. Cuando tenemos amor no le hacemos mal a nadie. Dice que también es gozo, vivimos con gozo, no importa lo que estemos pasando, vivimos con gozo, vivimos en paz. Vivimos en paz a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de los sufrimientos. Estamos en paz con Dios y con el mundo entero. Dice también paciencia, tendremos paciencia a pesar de cualquier cosa que venga. Benignidad, dice bondad, fe, mansedumbre, que es humildad. Tendremos humildad también. Ese es uno de los frutos del Espíritu. Templanza, que es el dominio propio. Por eso es que podemos nosotros dominar las concupiscencias carnales, que son los deseos engañosos, los deseos malos que a veces vienen a pesar de ya haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vienen aún, pero podemos tomar dominio propio de eso. Podemos tener templanza. ¿Por qué? Porque es uno de los frutos del Espíritu y lo estamos desarrollando cada día más. Debemos de estar practicándolos también. Dice que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, que claro, tú ya eres de Cristo, yo ya soy de Cristo, los que nos están viendo que no han sido de Cristo, bueno, acepten a Cristo como su Señor y Salvador, y Él empieza a hacer esa obra. Dice que los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que son las concupiscencias carnales. Pero tenemos que ser de Cristo. ¿Y cómo podemos ser de Cristo? Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando tú te arrepientes de tus pecados, confiesas tus pecados, le pides perdón a Dios, ahí es cuando tú empiezas a ser de Cristo y empiezas a ser una nueva criatura, porque en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. La persona empieza a ver en la persona un nuevo cambio, una nueva persona, una nueva criatura. Y en Romanos capítulo 12 habla sobre cómo tenemos nosotros que empezar a renovar nuestra mente. Ese es el deber del cristiano. Dice, así que hermanos, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentarlo en sacrificio vivo, no en las concupiscencias carnales, sino que en vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice,
No os conforméis a este mundo, o sea, a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Haciendo eso, aceptando no conformándonos a este mundo, sino que al contrario, transformándonos, nuestra mente transformándose por medio de ¿qué? De la renovación, renovar nuestra mente, dice, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos claramente aquí que el deber de nosotros como cristianos ya, como creyentes, redimidos, y que ya somos nueva criatura en Cristo, debemos de empezar a renovar nuestra mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Con la palabra de Dios. Esa es la única forma que podemos renovar nuestra mente, porque eso es lo que dice la palabra. Fuimos salvos por gracia. Fíjense, en Efesios dice la palabra que esa es la nueva vida en Cristo. Cuando tenemos la nueva vida en Cristo, ya podemos dominar las concupiscencias carnales. Y fíjense en lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, los que no conocen de Dios, los que todavía andan en las concupiscencias, los que no han nacido de nuevo, los que no han recibido a Cristo ni aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, hay una dureza en el corazón. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí está hablando sobre las personas que aún todavía no pueden dominar las concupiscencias carnales porque no han recibido a Cristo todavía. Dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y claro que nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Al contrario, hemos aprendido que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora que hemos aceptado a Cristo, nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos es ahora una forma nueva, de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Dice la palabra también: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído. Y nosotros ya lo hemos oído, porque oímos la palabra de Dios, la leemos, por eso es que ya lo hemos oído. Dice: habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Dice la palabra: conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando nos dominaba las concupiscencias carnales, o sea, los malos deseos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, despójate de las concupiscencias carnales. ¿Cómo? Dominándolas. Sí podemos dominarlas porque ya tenemos al Espíritu Santo. No puedes decir, hermano o hermana, que tú no puedes, porque sí puedes. Ya está en ti el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da la fortaleza, te da las fuerzas para poder dominar esas concupiscencias que aún moran en uno. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más dice aquí? Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? Como lo dije hace rato, vestiéndonos de Jesucristo, o sea, con la palabra de Dios, leyéndola, poniéndola en práctica, o ayunando, orando. Cada vez que tú estás orando mal, estás pidiendo a Dios que te despoje de todo, de toda carnalidad, de todas cosas que a Él no le agradan. Dice aquí: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, fíjense, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, no hurte mal. Fíjense, esa también es una concupiscencia carnal. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice, para la necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo nosotros podemos contristar al Espíritu Santo cuando nosotros todavía no podemos dominar las concupiscencias carnales, los deseos engañosos, los malos deseos? Por eso tenemos cada día que renovar nuestra mente, pidiéndole a Dios que nos renueve nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar con la palabra. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, que son buenas obras, son fruto del Espíritu, la justicia de Dios. Dice, antes ser ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos. Debemos de ser misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros. Si alguien te ofende, perdónalo. Esa es una buena obra de justicia. Dice, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios nos perdonó, hermanos, cuando murió Cristo. Él perdonó todos nuestros pecados. Dios por eso envió a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario para perdonarnos de todos nuestros pecados. Nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados gracias a la obra redentora que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros ya tenemos el dominio de poder dominar la concupiscencia carnal. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 5, y dice la palabra aquí en Colosenses 3, 5, dice la palabra, la vida antigua y la nueva, y ahora debemos de andar en la nueva vida, no la antigua vida. La antigua vida era cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, amábamos más al mundo que a Dios. Pero ahora que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya podemos dominar las concupiscencias carnales, o sea, los malos deseos. Dice la vida antigua y la nueva. Piensen lo que dice aquí la palabra. Pongan atención, hermanos. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Vuelve a hablar sobre las obras de la carne. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ya empieza a enumerar otra vez las obras de la carne. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que son concupiscencias, avaricia, que es idolatría. La avaricia es igual que idolatría, hermanos. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Porque no hacen morir lo terrenal en nosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es igual a idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos. En otro tiempo andábamos. ¿Por qué? Porque estábamos, como dije hace rato, sin Dios y sin esperanza. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Por eso es que nosotros no sabíamos que podíamos dominar las concupiscencias carnales, los malos deseos. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Fíjense en todo lo que debemos de dejar nosotros también. Ira es cuando uno se enoja. Ira, dice la palabra. Ira, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Debemos revestirnos del nuevo hombre, porque es lo que dice la palabra, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros debemos de renovar nuestra mente diariamente para poder dominar las concupiscencias carnales, los malos deseos que a veces siguen dominando aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque no leen la palabra o la leen pero no la ponen por práctica, y debemos de ponerla por práctica, que cuando leamos la palabra, que sea la palabra la que nos convicte, la que nos hable a nosotros, no al hermano, no a la hermana, no a ti, que a ti te hable. Dice la palabra, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, piensen cómo debemos de vestirnos, hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó también así a nosotros, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas dice, vístanse de amor. ¿Cómo nos vestimos de amor? Cuando amamos a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos debemos de amar, porque esa es una de las características de un cristiano verdadero. Ahí dominamos las concupiscencias carnales, los malos deseos. Dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos con Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, porque Él vino y envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Vamos a irnos ahora a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, y lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que batalla contra el alma? Los deseos carnales. ¿Y qué dice aquí Pedro? Dice, amado, yo os ruego. Bueno, es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cómo podemos nosotros abstenernos de los deseos carnales que están todo el tiempo batallando con el alma de nosotros, dominando las concupiscencias, los malos deseos carnales? ¿Cómo? Cuando nosotros andamos en el Espíritu. Por eso todos los días tenemos que practicar la palabra de Dios, ponerla por obra. Y en Primera de Pedro capítulo 4 del 2 a 3 dice, para no vivir el tiempo que resta. Bueno, vámonos desde el 4.1 de primera de Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, dice la palabra, porque debemos de vivir, como dice la palabra aquí, ser buenos administradores de la gracia de Dios. En otras palabras, vivir en este tiempo de que nos resta en la carne conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestras concupiscencias. Bueno, pues este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Nos vemos mañana nuevamente martes a las 7 de la tarde. Gracias y bendiciones.